Esto es Reset, Desaprendiendo para Crecer. En este podcast escucharás algunos planteamientos alternativos a los que estamos acostumbradas a escuchar respecto a la ecología total de la salud. Ser mamá en tiempos modernos es algo complejo, es algo que puede ser bastante retador, bastante difícil. Ser madre nunca fue fácil, pero hoy en día, con todas las exigencias de la vida cotidiana, creo que es algo todavía más retador que antes. Así que hoy he querido invitar a una querida amiga, colega, Lau Bernal. Ella es mamá, psicóloga, profesional de recursos humanos. Y la razón por la que he querido que venga hoy a contarnos acerca de los retos de la maternidad en tiempos modernos es porque efectivamente ella ejerce la maternidad de una forma muy respetuosa. Ella intenta hacer una crianza bastante libre, ha colechado, ha amamantado, todo esto combinado con el trabajo fuera y dentro de casa. Y creo que es súper importante, Laura, que nos cuentes un poquito de cuál es tu filosofía de educación, si quieres que empecemos por ahí. Perfecto, muchas gracias primero por la invitación, Mariana. La verdad es que para mí es un honor estar con una gran amiga y bueno, te admiro muchísimo personal y profesionalmente. Respondiendo a tu pregunta, pues la parte de la filosofía de educación que yo veo hacia mi hijo es una filosofía de crianza efectivamente respetuosa, en donde lo que busco o lo que he tratado de hacer, porque también es importante mencionar que es pues con la experiencia que vas generando, una crianza de aceptación hacia mi hijo, una crianza de aceptación hacia sus etapas del desarrollo, que eso me parece muy importante porque de pronto vivimos en una sociedad adultocentrista en donde esperamos mucho de los niños y la realidad es que yo he tratado como de hacerlo diferente. He tratado de estudiar mucho, de leer mucho temas acordes a este tema de la crianza, del desarrollo de los niños, que por la naturaleza de mi carrera y de mi personalidad son cosas que me gustan. Entonces trato de ser una mamá cercana, una mamá respetuosa, una mamá empática hacia mi hijo y una mamá que quiere que mi hijo tenga una niñez libre, feliz, tranquila, estable y que genere él seguridad, ¿no? Y a través de que lo estoy haciendo, pues de tener un apego con él, que él sepa que estoy ahí para él y bueno, que su papá también está ahí para él y que es pues lo más importante para nosotros, ¿no? Sí, No sé si con eso respondo. es muy lindo, es muy lindo. Yo creo que al final, pues, suena bastante ideal. Supongo que en la vida cotidiana, pues, te tropiezas con cosas que no lo hacen tan ideal, ¿no? Fíjate que yo, uno de los cuestionamientos que más me encuentro cuando hablamos del respeto a las infancias, es el tema de la disciplina. O sea, siempre cuando yo hablo del respeto a las infancias con consultantes, cuando hablo de, pues, no ejercer violencia, justo aceptar también a las criaturas como son, por su personalidad, etcétera. Pues bueno, uno de los cuestionantes que siempre surge es el de la disciplina. Pero entonces, ¿cómo le voy a corregir? ¿Cómo va a ser disciplinado? ¿Cómo va a entender las reglas de la sociedad? ¿Cómo hago para que no sea un delincuente? En este sentido, ¿tú qué planteas, Laura? ¿Cómo lo planteas con tu hijo? Mira, yo creo y confío mucho en la inteligencia que tienen los infantes. Entonces, en ese sentido, yo he visto, y al final esto es a través de mi experiencia, pero lo que yo he visto es que evidentemente a la edad que él tiene, que es poquito menor de 3 años, pues está pasando por esta etapa difícil de berrinches, etcétera, pero regreso a la misma respuesta inicial, ¿no? Cuando entiendes y eres empático de su proceso de desarrollo cerebral, ¿no? Mental, etcétera, es mucho más fácil colocarte en el rol de adulto que ya puede tener control sobre sus emociones y tratar de no caer, pues, en la desesperación que evidentemente, naturalmente genera tener a un pequeñito con este nivel de demanda, ¿no? Entonces, yo lo que he visto es que la disciplina se puede ejercer sin lágrimas. De hecho, hay un libro muy lindo que leí que justo se llama Disciplina sin lágrimas y que te habla de poner el límite, pero mediante una conexión con tu hijo o con el infante. Es un libro que está dirigido a psicólogos profesionales que trabajan en la parte educativa y para madres y padres.
Y entonces te habla mucho de la conexión que generas con el infante y después de cómo redireccionas la conducta una vez ya hecho esa conexión. Sí, creo que me siento muy afortunada en decir, sí, mi hijo ha hecho berrinches, sí ha hecho cosas que no me parecen las correctas, pero cuando conectas y cuando le explicas, o en mi caso, cuando he conectado y le he explicado, veo una respuesta pues inmediata de aprendizaje. Y entonces ahí es donde yo digo, bueno, hay que confiar más en los niños, porque a veces no les damos esa oportunidad de que lo entiendan, de que lo razonen. Y si hay una conducta que se repita, que no sea la que estás buscando al final, pues es entender también que están en este proceso de aprendizaje, de crecimiento, de desarrollo y pues que llegarán como a un proceso de entendimiento a su ritmo, ¿no? Entonces es un poco como yo lo trabajo. Claro que no ha habido, no es todo perfección, ¿no? Entonces sí ha habido ocasiones en las que te sientes menos dispuesto, con menos paciencia, un poco con más desesperación, dependiendo de todo lo que haya rodeado tu día, pero creo que mi personalidad, que es empática, me ha ayudado mucho a que mi paciencia sea a un grado alto y eso ayuda mucho en el día a día, ¿no? Claro, por supuesto. Y es que efectivamente, o sea, yo creo que cuando eres madre, todos los días son un reto, es decir, vas viviendo un día a la vez literal, ¿no? O no puedes hacer una planeación como de toda la semana vamos a estar en este humor o habiendo descansado lo suficiente o no, todos los días porque dependerá de cómo durmió, de cómo durmieron, etcétera. Ahora, tú has combinado esta forma de educar, de criar hasta ahora con una vida profesional y hasta donde yo sé, tú has logrado brindar leche materna a tu pequeño durante mucho tiempo y has logrado también colechar con tu pequeño. Y creo que todos estos son elementos de apego seguro, ¿no? Ahora, o sea, ¿cómo se logra? Si es que hay alguna manera de explicarlo. Pues yo creo que el primer factor es estar dispuesta a saber que eso conllevará algunas otras cosas que tendrás que dejar de lado, ¿no? Tu comodidad, ¿no? El que tu cuerpo sea completamente tuyo y que sé que llegará ese momento en algún, no sé cuándo, pero llegará. Pero creo que cuando tienes una postura realista de las cosas, es más fácil navegar ante todo lo que conllevan estos días diferentes de la maternidad. Efectivamente, yo pues soy una persona que cuando recién buscábamos a nuestro pequeño, yo le decía a mi esposo, yo no sé si cuando sea mamá voy a continuar trabajando, no lo sé, ¿no? Entonces, como que en mi mente ya estaba él, muy probablemente yo no continúe con mi carrera profesional porque creo que quiero dedicarle todo mi tiempo a este ejercicio de maternar y a este trabajo tan lindo y duro que se tiene, ¿no? Pero cuando me convertí en mamá se juntaron muchas cosas. La primera fue que fue posterior a la pandemia y la pandemia abrió en las empresas un tema de flexibilidad que tal vez antes no estaba tan desarrollado, ¿no? Nos dimos cuenta de que podíamos trabajar en casa, incluso ser más productivos y entonces esto a muchas empresas que todavía no tenían estas prácticas, pues ayudó a abrir esta flexibilidad a la gente. Entonces ayudó que fue posterior a la pandemia y ayudó que justo en mi compañía, en la compañía en la que yo estaba en ese momento, había mucha flexibilidad, no solo de la empresa en sus políticas, pero también del equipo que entendía y tenía esta empatía de lo que implica como criar y trabajar a la vez. Entonces, pues bueno, ha sido un camino, pues sí retador, donde vas aprendiendo día con día, pero creo que lo he logrado no solamente por mi disposición, que ha sido un factor importante, pero sí por todo Un contexto. el contexto y las circunstancias alrededor, que en mi caso afortunadamente me siento muy bendecida porque han sido muy favorables, ¿no? Estar en compañías flexibles, tener líderes flexibles que entienden que lo más importante es pues el resultado y no necesariamente estar sentado de tal a tal horario, que entienden que ante todo eres una persona. Entonces he sido muy afortunada en rodearme de todo esto para poder hacer las cosas como he querido hacerlas, ¿no? Como bien comentas, soy una mamá todavía lactante, ya
mi bebé va a cumplir casi 3 años, no sé cuándo voy a dejar de dar leche materna a mi mamá. Si me preguntan de la maternidad, sí creo que es el reto más de los más grandes, ¿no? Implica tanto, eh, de prestar, pues sí, tu cuerpo, de un tema físico, emocional, que para ellos, pues, es algo que necesitan para construir este apego seguro. Y yo he querido estar ahí, he querido estar presente, pero claro que es un reto, es cansado. El tema de colechar, por ejemplo, es algo que al inicio, cuando yo estaba embarazada, yo no pensé que fuéramos a colechar. Para mí era muy, pues la cuna, iba a estar el biberón, iba a estar ahí acostado, iba a estar ahí, mientras yo estoy haciendo mis cosas, él va a estar ahí acostadito, y yo voy a poder hacer mis cosas y llega la realidad y te enseña que es completamente lo contrario, ¿no? Nada que ver. Entonces, pues la cuna ahí está, la cuna que compramos, pero pues nunca, pues sí, o sea, él está con nosotros, duerme entre su papá, y su mamá, y también por una decisión de pareja hemos decidido que así sea, no solo por el tema del apego, sino que también nosotros como mamá y como papá lo hemos disfrutado mucho, ¿no? Ver cómo despierta y voltea a ver a uno y voltea a ver al otro y te sonríe y yo no cambio eso por nada del mundo, ¿no? No sabemos tampoco cuándo vamos a dejar de colechar. Pero creo que, pues sí, lo que te permite hacer todo esto es, pues, todas las cosas que suceden alrededor y que te facilitan que sea así. Claro, claro, todas las cosas que has mencionado, fíjate qué paradójico, son considerados privilegios. En la cultura laboral de México, en la sociedad mexicana, tal como hemos concebido las familias, pues tratando de hacer compatible el tener familia con una vida laboral, con una vida social, etcétera. Todo lo que has mencionado se considera privilegios y me parece muy paradójico porque no deberían ser privilegios. O sea, debería ser lo que cada mujer tendría que tener para tener condiciones de maternar de una forma en la que no se vuelva una carga horrible, o que se vuelva una especie de sacrificio en la que los niños desde muy pequeños tienen que estar tal vez ya en guarderías maternales o que muchas mujeres pues van con una sobrecarga de regreso a casa, tal vez a enfrentarse a los problemas domésticos y sin ninguna energía para hacerlo. Entonces, o sea, creo yo que todo lo que has planteado es lo que tendría que ser para todas, ¿no? Y sabemos que no es así y que nos falta mucho todavía por recorrer y que todo lo que has mencionado, cualquiera que nos escuche va a decir, no, pero ha tenido mucha suerte, ha tenido muchos privilegios y efectivamente así es en una cultura como la nuestra. ¿Qué opinas del involucramiento de nuestros pares masculinos en la crianza? ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Qué tanto ha sido esto un factor como para que tú también puedas tener este estilo de maternidad? Pues la verdad es que sí me siento afortunada, sí me siento privilegiada, como bien comentas, en la sociedad en la que nos tocó vivir. Em, para mí la participación de mi esposo ha sido fundamental para poder lograr maternar de la manera en la que yo quiero maternar, ¿no? Em, es una persona involucrada en yo luego cuando platico con él le digo: "A ver, yo no tengo tiempo libre, no lo tengo". O sea, despierto, me despierta mi hijo, despertamos juntos y es, ya comenzar, pues, el día, ¿no? De hagamos el desayuno, entonces eso lo hace él o lo hago yo, después el trabajo, ambos trabajamos, em, pero si voy, por ejemplo, al trabajo, que no voy toda la semana, voy un par de días por semana, regresando toca seguir, y seguir, y seguir, y seguir, y seguir, ¿no? Hasta que, pues, finalmente te duermes y al otro día otra vez. Pero creo que no yo no veo que podría haber maternado, o que podría estar maternando como lo estoy haciendo, que es como quiero, sin, la parte y la participación que tiene mi esposo, tanto en crianza de nuestro hijo, como en toda la parte del ecosistema familiar, de la casa, de todo lo que él se encarga dentro de la casa. Yo puedo decir que no soy una madre que se encargue de muchas tareas domésticas, como sí lo son muchas mujeres, ¿no? En la sociedad. Y no me encargo de esas tareas domésticas porque no me dé el tiempo, porque
Mi hijo me identifica como su cuidadora primaria y naturalmente es a quien le demanda más tiempo, más energía, con quien quiere estar a veces, pues sí, más, ¿no? Y yo trato como de darle ese, pues sí, ese tiempo, ese apego, eh, y mi esposo pues entra de lleno a todo lo que yo no hago, ¿no? Entonces él, pues sí, él lava los trastes, él riega las plantas, él hace el quehacer, es algo tal vez diferente a como lo ha experimentado la mayoría de la sociedad, pero así es como nos hemos logrado acomodar, que pienso, pues que cada familia tiene una manera distinta, un acuerdo distinto, pero que sí es mucho más fácil cuando se educa desde temprana edad a, a las niñas y a los niños sobre que todas y todos podemos hacer todo, ¿no? Las mujeres podemos trabajar, las mujeres podemos ser lo que queramos ser, los hombres también, y por lo tanto, en la tarea doméstica no debiera ser distinto, ¿no? Ese es mi punto de vista, y creo que de esa manera podríamos lograr como una armonía. Ahora, sí estamos muy atrás de otros países y de otras políticas públicas y también privadas. Em, en mi empresa pasada, uno de los grandes logros que tuve, bueno, yo estoy en recursos humanos y uno de los grandes logros que tuve en esa empresa fue poder implementar una política de paternidad y maternidad extendida para los colaboradores que hacían parte pues de esa compañía. En México nos dan únicamente 12 semanas de maternidad, donde las divides típicamente la mitad antes del parto, la mitad después, y en algunos casos se pueden recorrer las de antes a después, pero sigue siendo muy poco, ¿sí, no? O sea, regresas a trabajar cuando tu bebé tiene mes y medio de nacido, máximo 3 meses. Sí, no, o sea, me parece muy triste, honestamente, porque las criaturas a esa edad, o sea, si lo trasladamos a especies, que somos, o si lo vemos en la naturaleza, no hay manera de dejarlos a esa edad, ¿no? No es lo natural desde mi perspectiva. Em, y entonces en esta empresa tuvimos la oportunidad de extender 8 semanas, que sé que tampoco es muchísimo, pero 8 semanas me permitió al menos a mí regresar cuando mi bebé estaba alrededor de 5 meses y medio, 6, y yo me sentía mucho más tranquila, mucho más lista, un poco más preparada emocionalmente, mentalmente, pero lo más bonito para mí fue que esto era extensivo para padres y para madres. No había diferencia si eras madre o padre biológico o adoptivo, em, pero creo que tristemente todavía las empresas tienen que empujar un poco Sí. a tener políticas un poco más flexibles porque las públicas hoy no están ayudando, ¿no? Bueno, recientemente a los padres se les extendió de 5 días de licencia a 20 días en México, lo cual sigue siendo muy poco y tampoco permite pues este involucramiento de los padres pues con los hijos, ¿no? Y esta generación de ese vínculo tampoco lo permite. Por otro lado, tampoco veo a los padres levantando la mano por sus derechos de ellos mismos buscar extender estas políticas, Claro. ¿no? Contrario a las mujeres que muchas veces, pues sí, tenemos que levantar las manos para votar, para hacer muchas cosas. En este caso puntual de la paternidad, me parece que también falta un poco que la población masculina levante la mano y pida lo que les ayudaría también. Claro. Y fíjate, esto me recuerda a lo que está sucediendo un poco a nivel político. Justo la presidenta decía que, bueno, no sé qué tanta verdad hay detrás o qué tanta evidencia, pero ella decía, una de las razones por las que en México no se consume tanto fentanilo como en Estados Unidos son los valores familiares, decía ella, y es que tenemos más cohesión familiar o familias más tradicionales. Bueno, hay un discurso por ahí, ¿no? Como para atacar un tema que tiene otras dimensiones, pero a lo que voy es a, efectivamente, en nuestra cultura, en este país, se hace mucho énfasis, ¿no? En que haya familia, y se entiende familia desde una heteronormatividad, ¿no? Hombre, mujer que tiene hijos, así se entiende la familia todavía por razones culturales, religiosas, históricas.
no vamos a entrar en eso ahorita, pero a lo que voy es a, si se quiere defender este modelo de familia o si se cree que este es el modelo de familia predominante en un país como México, sin embargo, las condiciones para que esta familia pueda funcionar de manera sana, en la que puedan haber estos apegos seguros, en la que pueda haber estos espacios de convivencia y de involucramiento, tanto de hombres como de mujeres, pues estas condiciones no se dan y entonces es una paradoja un poco, ¿no? ¿Cómo se puede tener esta familia si no tenemos las condiciones ni laborales, ni sociales, ni culturales, ¿no? Porque todavía seguimos aprendiendo que desde niñas a las mujeres somos las llamadas a criar, a cuidar, todavía se usa el discurso como de la mujer es la que educa, la mujer es la que, toda la carga, ¿no? A la mujer y muy poco involucramiento, muy poca responsabilidad de nuestros pares masculinos, que bueno, en el caso de la familia tradicional, como se quiere siempre promover, pues bueno, tiene que estar, ¿no? Entonces, en este sentido, pues si no se dan todas estas condiciones, está muy difícil, ¿no? Que es lo que vemos mayoritariamente en las mujeres, el caso de las mujeres que tienen que estar trabajando, que tienen que estar duplicando su trabajo fuera de casa y luego dentro de casa. Y por supuesto está difícil tener un buen estado de ánimo también para educar en respeto y en cariño y en compañía, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y yo creo que en todas las maternidades es un reto, como cada quien pueda y quiera y tenga posibilidad de vivirlas, todas es un reto, ¿no? Sí. Yo he venido hablando de mi situación y mi situación es me siento muy bendecida en realidad, o sea, no tengo como algo que decir, pero yo misma también me canso muchísimo, yo misma también no la paso tan bien en algunos momentos y la maternidad es como, es que es difícil explicarle a alguien que no sea mamá lo que significa. Entonces, cuando te conviertes en mamá, entiendes muchísimas cosas, entiendes a tu mamá, ¿no? Entiendes todas las mamás que tal vez no te habías detenido a mirar todo lo que hicieron, y te crece la empatía de alguna forma, como te vuelves parte como de un clan muy particular donde solamente quien sea mamá lo va a entender. Y justo yo trato de pronto de conversar con mi esposo y decirle, es que no entenderías cómo es, me encanta estar con mi hijo, no me quiero perder ningún momento de su crecimiento, pero tampoco me quiero perder a mí y quiero tener espacio para mí. Claro. Y entonces es una polarización de cosas la maternidad impresionante, ¿no? En donde dices, no, ya quiero ser mamá de tiempo completo, pero quiero seguir siendo profesional y quiero crecer y quiero etc., ¿no? Es que estoy muy cansada, pero no quiero dejar de lactar a mi hijo, que es parte de lo que a mí puntualmente me genera muchísimo cansancio, ¿no? Entonces, es una cosa muy difícil de explicarle a alguien, y está llena como de parecieran contradicciones, pero pues así es, ¿no? Así es. Y cuando la gente entienda esto, creo que puede haber un poco de tal vez un camino distinto, una forma distinta de hacer las cosas, de aceptarlas, de no exigir tanto a las mujeres en este sentido, de no exigir pues todo, ¿no? Desde cómo te ves hasta cómo te sientes, pero por qué no agradeces, pero por qué te quejas, pero por qué. Creo que hasta que haya esa empatía vamos a poder cambiar un poco como la situación y el escenario. Y estás mencionando algo súper este, hermoso y de lo que carecemos, dolemos de esto. Hay algo que mencionas respecto a como las exigencias, ¿no? Y a la poca comprensión que tenemos, poca empatía que podemos tener. Y yo creo que todas las que hemos ejercido la maternidad hemos pasado por el juicio. Yo creo que todas. O sea, hemos enjuiciado y hemos sido enjuiciadas y hemos hablado del ejercicio de maternidad de alguien más o hemos pensado que no lo estamos haciendo bien, cargamos con culpas, pero también con que nos digan es que no es así, no debería ser así. Esto me parece, y sobre todo cuando hablamos de temas como amamantar o colechar o este tipo de cosas, recibe un montón de juicio, de crítica. ¿Qué tal has surfeado todo esto? ¿Cómo te ha ido con esto?
con sugerencias sobre ya no deberías o sí deberías o ¿cómo te ha ido? Sí, es difícil cuando estas sugerencias vienen de la propia familia, creo, o de las personas que tal vez quieres, amistades cercanas, creo que es un poco más difícil que de la sociedad en general, que pues tienen sus ideas y sabes que nadie va a estar de acuerdo contigo al 100%, pero cuando hay un juicio de alguien cercano, creo que es donde me ha sido a mí particularmente un poco más difícil navegar en esto y cuestionarme si estoy haciendo lo correcto o no, o si debo seguir amamantando o no, o si debo seguir haciendo esto o no, o ya debo empezarle a enseñar a mi niño a ir a ver el tema de control de esfínteres o no, porque va a su ritmo. Entonces, la realidad es que, pues, he tratado de más bien enfocarme en el presente, en lo que yo quiero darle a él, más allá de lo que escucho afuera. Trato de informarme, trato también de, cuando recibo como algún comentario, pues sí, explicar un poco por qué estoy decidiendo hacerlo como lo quiero hacer, ¿no? Porque también podría tomar una postura distinta y decir: "Ay, no me va a enganchar", pero es que si no explico por qué lo estoy haciendo, tampoco estoy moviendo nada, tampoco estoy invitando a una reflexión, y creo que eso sí es parte de lo que a mí me gusta hacer, al menos, ¿no? Para tratar de cambiar un poco el chip de las cosas, de la gente que hacen, pues, sí, muchos juicios. Yo particularmente desde que me volví mamá, pues sí, respeto muchísimo todas las decisiones y aunque sean completamente distintas a la mía, pero creo que aprendí en esos terrenos ya, o sea, cada quien es experto en su maternidad y cómo lo quiere ejercer, pero sí ha sido complicado, ¿no? O sea, al final sí sigue siendo como difícil, pesado, te hace cuestionarte. Yo, aunque me asumo como una persona con inteligencia emocional, eso no significa que sea como a prueba de balas ante comentarios, miradas, temas que se vuelven, pues, de cierta manera incómodas. Pero bueno, finalmente trato de enfocarme en lo que yo quiero es esto y también un poco como darle espacio a mi instinto, ¿no? Y qué es lo que me dice pues sí, mi corazón un poco, no sé, mis sentimientos, mis emociones que me dicen y hacer eso y ser como fiel a eso. Sí, qué lindo. Yo siempre he creído, aunque me costó mucho también en mi ejercicio de maternidad, pero siempre he creído que la confianza en una misma es fundamental. Es decir, el saberte, el confiar en que eres suficientemente buena persona, porque al final también hay mucho aprendizaje vicario, ¿no? Casi todo es aprendizaje vicario, sobre todo en estas primeros años de vida. Y entonces, el quién eres tú como persona es lo que va a permear más a las criaturas. Y cuando no tenemos esta tranquilidad o esta confianza en nosotras mismas, bueno, es cuando a lo mejor pues podemos buscarnos ayudas para estar mejor con nosotras mismas y en la medida que estamos bien con nosotras mismas, pues podemos brindar lo mejor de nosotras a nuestras crías, aún con condiciones tal vez a veces no tan favorables, a veces bastante adversas, pero bueno, sabemos que con lo difícil que es la maternidad, es algo que generalmente hacemos con la mejor de las intenciones. eh, bueno, sería algo muy raro de escuchar a alguien decir, bueno, yo sí quiero hacerle daño, sí quiero, la verdad es que la mayoría de nosotras al final vamos buscando qué es lo que creemos que es mejor para nuestras crías, ¿no? Gracias, Laura. Ha sido lindísimo escucharte. Además, quiero que sepan que el resultado está siendo maravilloso. El hijo de Laura es una cosa maravillosa, precioso, inteligente, alegre. Pues bueno, tiene muchísimas cualidades, así que yo por eso también quería escuchar cómo es tu estilo de crianza, cuál es tu filosofía, y te agradezco un montón que hayas venido para compartir con nosotras. Laura, si alguien quisiera, pues, no sé, seguirte o saber de ti, no sé si tienes redes públicas o no, o si alguien quisiera tus servicios incluso como psicóloga. No, pueden contactarme. La única red pública que tengo es LinkedIn, es donde tengo mi perfil profesional. Ahí me encuentran como Laura Bernal Sarabia. Con mucho gusto ahí. A mí me gusta mucho hacer networking, conexiones, ver de qué manera nos podemos ayudar unos a otros. Entonces, ahí estoy al pendiente.
Excelente, Laura. Muchísimas gracias. Gracias, Mariana, por la invitación.